Los siguientes 2 días, debido a la onda tropical y la vaguada, habría aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional. El Centro de Huracanes de los Estados Unidos informó la formación de un área persistente de nubosidad y tormentas eléctricas ubicadas sobre el Mar Caribe Oriental, asociada a una onda tropical. Se espera que la perturbación se mueva de oeste a noroeste a través del Mar Caribe durante los próximos 2 días, produciendo fuertes lluvias y posibles inundaciones en Puerto Rico y la isla que componen Haití y la República Dominicana. Posibles aguaceros fuertes en las próximas horas, conforme el Centro de Huracanes de los Estados Unidos. En el día de hoy, el Listín Diario publica una encuesta de una compañía, una encuestadora que se llama Mueller Law Interamérica. Y esa compañía, esa encuestadora es, bueno, según los resultados, no conocíamos esa encuestadora, pero bueno, creo que hay 36 se fueron registradas en la Junta Central Electoral, siguiendo lo que dispone la ley de partidos y la ley del régimen electoral, que obliga a las encuestadoras a inscribirse en la Junta Central Electoral. Dio un plazo y ese plazo se cumplió y se registraron 36. No sé si este está también, me imagino que sí. Según esos resultados, el doctor Leonel Fernández ganaría las primarias internas del PLD con un 50.2, 50.5 a todos los demás precandidatos. Dice, y esto es lo más importante, la doctora Margarita Cedeño de Fernández aparece con un 25%. Andrés Navarro 8.3, Gonzalo Castillo 7.7, Reinaldo Pared 3.9, Francisco Javier García 4.1 y Carlos Amarante Pared 0.6. Yo tengo más que Carlos Amarante Pared y no soy candidato a nada. 0.6. Y Temo no aparece. Y quiero resaltar dos cositas para discutirla con Daris. Como Margarita Cedeño de Fernández no es precandidata, no le vamos a dar el 25% que aparece de ella, sino que hacemos lo que se hace en estadística. Cogemos ese 25% y lo prorrateamos entre todos los que aparecen. Y de cuyo 25%, Leonel Fernández, como tiene 50.6, de ese 25, le tocaría entonces 12.5, porque es 50 de 25. Le sumamos ese 12.5 y Leonel Fernández llega a 62.5, 63%, 63%. Saque de conclusión. Buen día, Dari. ¿Cómo está, Nelson? Un día Como tú manejas que más, pronostica lluvia, ¿eh? como tú manejas mejor las estadísticas que yo. Lo dije bien. Sí, claro. Tú eres un analista, Nelson. Eres un analista y un periodista respetado. Gracias. Entonces, nada, me alegra estar de nuevo contigo acá. El placer es mío. Tú tienes muchas noticias Pronostica importantes. lluvia, ¿verdad? El día pronostica lluvia. Sí. Dale, dame un permisito. Me encontré, ustedes vieron a la doctora Marisa Hernández, que fue ministra de Trabajo durante 4 años, los pasados
el primer gobierno del presidente Danilo Medina, ministra de Trabajo. Es una dirigente del PLD, no es una parecida en el PLD. Ella está aspirando a la candidatura presidencial. Pero me dijo fuera de cámara que se siente muy mal porque ha pedido varias veces una cita con el presidente de la Junta Central Electoral y el doctor Julio César Castaño Guzmán, perdón, que es su papá, que en paz descanse, se la ha peloteado y no la ha recibido. Entonces, no sé si será por el cúmulo de trabajo del doctor Castaño o qué, pero, doctor, reciba a Marisa, que es amiga suya también. Recíbala, además es una dama. Una queja que yo expreso a nombre de nuestra amiga la doctora Marisa Hernández. Dari. Debe darse, la democracia dice que para todos, ¿verdad? Para todos. Sí. Todo incluido. Exactamente. Entonces, además es la única mujer que está aspirando. ¿Verdad? En todo, tanto en el PLD como en los demás partidos políticos. ¿Verdad que sí? Y el doctor Castaño Guzmán ha mostrado siempre ser un hombre afable y receptivo. Un caballero. Sería bueno que se lleve del consejo tuyo, Nelson. Sí, hombre, sí, una petición. Dime tu agenda. Mi agenda es política. Ya. ¿O quiere que comencemos? Tú escribiste la semana pasada un artículo en el Listín Diario, donde siempre escribe, y hacías un análisis sobre el riesgo país. Tú hablabas de las amenazas. Sí. Vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué te quiero decir? Porque en estos días, producto de las divergencias que se produjeron cuando hubo el intento real o supuesto de emprender una modificación constitucional, muchos empresarios, economistas, y sectores que tienen, voceros de sectores que tienen incidencia en la vida, hablaban de la perturbación y que ya eso se estaba sintiendo en algunas variables, como se dice ahora, en la ralentización de algunos elementos fundamentales de la actividad económica en la República Dominicana. Por suerte, esa perturbación, tú hablabas de un día de lluvia, esas perturbaciones desaparecieron. Y yo quiero que me conectes lo que tú hablabas en tu análisis con estas preocupaciones. Mira, todos los países que emiten deuda soberana en los mercados internacionales son evaluados por las calificadoras de riesgos. Las calificadoras de riesgos, que son entidades que están fundamentadas en hacer evaluaciones de la exposición al riesgo que tiene cada país en función de la deuda que asuman en los mercados financieros internacionales. Y luego se hacen unas cuantificaciones de variables como el tipo de cambio, o sea, el nivel de devaluación que se pueden registrar. La relación moneda local, peso. Sí, el crecimiento de la economía que tanto puede mantenerse, un crecimiento sostenido. Están el tema de la inflación, cómo se controla. Está la parte de la deuda externa en relación al Producto Interno Bruto, esa relación que tanto crece o se mantiene, el déficit fiscal del país, porque el endeudamiento es fruto del déficit fiscal, y entran en juego otras variables ya menos determinantes, pero esas son fundamentales. ¿Qué sucede? Esas son variables que están expuestas a deteriorarse, o sea, hacen
esas mediciones, esas calificadoras de riesgo, hacen lo que se llaman estrés test o prueba de estrés. Y ese estrés test que hacen sobre cada país, miden qué tanto la economía del país, la deuda, puede ser sostenible, puede mantenerse, pueden enfrentarse si se deteriora una de esas variables. Supongamos que aumente el coeficiente de deuda Producto Interno Bruto, que se devalúe la moneda, que haya un déficit de la balanza comercial, de la balanza de pago. Entonces, ellos miden qué tanto puede soportar, ese estresar. En otra palabra técnica, es estresar. ¿Qué tanto puede subsistir la economía cuando se estresa por esas variables? Entonces, cuando ellos analizan todo ese proceso, es desde el punto de vista económico. Pero para que sigas ahí, todas ellas la conectan con la estabilidad política. No, pero ahí es que te voy. O sea, ok. el riesgo país mide el estrés económico por esa vía, pero miden el estrés político. El estrés político o riesgo político lo miden a través de ¿qué? La estabilidad de la democracia. Sí. O sea, los indicadores de la democracia que tanto son estables. Ahí entran los procesos electorales propiamente dicho, la posibilidad de un golpe de Estado, la posibilidad de violencia hacia las normas constitucionales, es decir, que hayan extensiones de los periodos electorales, gubernamentales, de manera que una reforma constitucional orientada a extender el periodo gubernamental entra en aumento del riesgo país. Y la inestabilidad social que se deriva. La otra parte, la inestabilidad social, entra, por ejemplo, la posibilidad de una guerra civil. Todas esas variables entran en juego. Entonces, riesgo político y riesgo económico van de las manos. ¿Qué sucede? Que todos los procesos electorales de por sí tienen un riesgo, aumentan el riesgo país en toda parte del mundo. ¿Por qué? Porque el nivel de inversión, el nivel de estabilidad cambiaria, del crecimiento económico, se ve afectado por esta variable cuando hay incertidumbre acerca de lo que puede resultar de un periodo electoral. Y en ese sentido, las calificadoras de riesgo van dándole una calificación, cuya máxima es, por ejemplo, AAA. AAA es la mayor y viene en descenso. AA, A, BB, etcétera. ¿Qué ocurre, Nelson? La AAA es la máxima. Es la máxima, es la máxima. Digamos la de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, Japón, etcétera. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando analizo los procesos electorales de la República Dominicana en los últimos 20 años, me he encontrado con el siguiente hallazgo. Todos los procesos electorales en la República Dominicana han tenido sobresalto. Siempre hay expectativa de la inversión y siempre hay un deterioro de riesgo país, uno más que otro. Te estoy hablando de los procesos del 2000 hacia acá. Todos los procesos, incluyendo los congresuales. Tú te das cuenta que el riesgo país tiene una pequeña contracción. Hay un pequeño deterioro, encontrándome el más elevado. Graficado hay pendientes. Sí, claro, una pendiente negativa. De todos esos procesos, el proceso que más riesgo político, el proceso electoral que más riesgo político registra es el del 2004. El 2004 para la República Dominicana presentó un riesgo político y todos sabemos que estamos inmersos en los resultados de una crisis económica generada en el sector bancario, sí, ¿verdad? Cuando seguimos avanzando de ver la tendencia de riesgo político
en la República Dominicana, obviamente riesgo país. Entonces nos encontramos que el otro proceso, un tanto traumático, que deteriora el riesgo país es el 2016. Entonces, esos dos periodos electorales en la República Dominicana son los de más alto riesgo país que hemos encontrado. ¿Fruto de qué? La incertidumbre, el cambio en la Constitución. Fíjate que en ambos hubo cambios constitucionales. Sí. Entonces, ese hecho generó un riesgo país desde el punto de vista político. Pero en el caso del 2004, el riesgo político, que fue la reforma constitucional, estaba vinculado con la contracción de la economía fruto de la crisis económica el colapso del 2003, el colapso bancario. En el colapso 2015, el riesgo país se deterioró básicamente por el lado político, porque se reformó de nuevo la Constitución, y en el caso de la economía no fue tan profundo porque la economía no recibió contracción, aunque sí la inversión extranjera sí se aguanta un se poco. requebrajó, Sí. pero no a los niveles del 2004. Entonces, lo que quería decir con eso y lo que expreso con relación a tu pregunta es precisamente que el riesgo país está latente, los procesos electorales lo incentivan, pero si está acompañado de una crisis económica o está acompañado de una incertidumbre de carácter político, entonces eso aumenta el riesgo país. Por tanto, el panorama de riesgo país en lo adelante va a depender mucho de cuál sea el manejo que se pueda dar a este proceso electoral. Por ejemplo, se desactivó, para no perder la idea, al presidente de la República declinar por optar a una segunda reelección, tercer periodo, el riesgo país en lo inmediato se frena. Ahora, si se vuelve a tocar en la parte constitucional y lo que tú señalabas de la ralentización de la economía, entonces ya ahí tenemos una activación potencial de riesgo país. Vamos a la pausa, vamos a venir con esto, porque todavía sigue latente el tema, ya no para la reelección, pero sí para una posterior habilitación, toda esa locura que a veces los políticos lanzan sin sentido. Sin sentido. Por favor, si acabamos de salir de un estrés, vamos a volver a esa situación. Vamos a la pausa y venimos de inmediato a seguir conversando con el doctor Daris Javier Cuevas. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos conversando con Daris Javier y Cuevas, ex intendente de banco. Daris, en la pausa hablábamos ya refería el tema del 15, que hubo ahí un medio escarceo y que eso tuvo algún impacto, aunque no tan fuerte, en la inversión, básicamente. De estos sectores, el que más se retrae es la inversión. Sí, claro. Hemos pasado un tramo bien complicado, con manifestaciones y una situación muy agitada. Después de la tempestad viene la calma. Muy agitada. Esto no va a tener consecuencias en términos económicos, porque esta tranquilidad que viene, después de la tempestad, como tú señalas, llega la calma, pero el ingrediente ha regresado, el ingrediente de la Constitución. Eso no tendría alguna repercusión. Hay un factor que puede evitar eso, porque ciertamente, como tú señalas, eso puede recrudecerse. De hecho, la economía
se frenó. Y esta semana ya es la semana post esa calma. Sí. ¿Sabes? Estamos en tiempo de calma. Ahora, revivirlo sería activar los gérmenes que pueden provocar ese riesgo país. Creo que en este caso, la autoridad, y en particular el presidente de la República, está confinado a jugar un papel determinante. O sea, la figura del presidente de la República en cualquier parte del mundo es importante, la primera figura de la nación. Entonces, creo que una buena administración de la palabra, de los hechos y del devenir inmediato va a favorecer la calma, que la calma se mantenga. Ahora, si comienza a revivir el tema que provocó la incertidumbre, entonces ya sería prolongar, revivir esa situación. Hay un elemento importante en todo eso, que quienes han planteado reformar la Constitución, en esta ocasión no viene directamente del sector oficial, sino que viene, por ejemplo, la oposición, en el caso de Hipólito Mejía, y de Quique Antún, por el caso del Partido Reformista. En ambos casos hay un elemento importante, observable, Nelson y amigos televidentes, es que esas expresiones no son fruto del consenso de las organizaciones que representan. Son de carácter personal incluso. Son de carácter personal. Y esos elementos es importante para fines del devenir inmediato. Entonces, todo va a depender, si se acelera de nuevo la incertidumbre, de cómo se maneje desde el gobierno. Ese es el tema y la insistencia que pueden haber, porque a veces uno se pregunta, bueno, el presidente declina, la parte de su equipo que lo promociona se calma. Ahora, tú dices, la pregunta es, ¿cuál es la ganancia de causa que puede tener, por ejemplo, los que han planteado revivir el tema? ¿O estarían usándolo como estrategia para provocar problemas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana? Sí. Es lo que de repente uno puede reflexionar, porque como dijiste en la introducción de la entrevista, a veces muchos políticos hacen cosas que son como oriundos de la sinrazón. Sí. Entonces, la sinrazón le ha hecho mucho daño a la República Dominicana y en particular en lo político. Y te digo eso porque lo que observo en los últimos tiempos, que una franja importante de quienes incursionan en la vida política dominicana y en las aspiraciones a todo tipo de cargos electivos, están careciendo de lectura, no están dedicando tiempo. O sea, cuando tú lo ves, te das cuenta que hay una escasez de formación. Sí. Y la formación se hace con investigación, lectura, y la mayoría entonces de esos que están incursionando, apuesto que son muy, muy delicados, entonces lo están cogiendo como algo de relajo, no tienen como la plataforma para hacer propuestas. Propuestas, exactamente, no tienen el peso. Y todo es fruto de ¿qué? De que te ponen un micrófono y dice lo primero que te diga. Cuando tú ves propuestas, la propuesta que se hace tiene una carencia lógica impresionante. Incluso entre un punto y otro hay una contradicción que el más mínimo que pueda razonar se da cuenta que hay una cosa. Entonces, vivimos en una sociedad que hay una cantera de personas que se han formado en las diferentes áreas del saber, que captan. Ya tú no puedes dirigirte al público dominicano con el mismo esquema de los 80, incluso de los 90. Tú no puedes embaucar a la gente. Óyeme, después que la sociedad dominicana ha visto pasar una serie
de jóvenes que han salido del país a formarse académicamente y a lo interno de nuestro país con los programas especializados de universidades y el flujo de estudiantes que se forman, debe de tener cuidado con el discurso que tú tratas de emanar, porque hay ya una resistencia, hay una recepción de lo que tú estás diciendo, que fácilmente te dice, esta persona no sabe lo que te está diciendo. Porque hay una Y la mayoría de los políticos no están entendiendo eso. hay una mayor capacidad de análisis en la sociedad dominicana. Exactamente. No es una sociedad rural, Exacto. ya. Es una sociedad Ese urbana, formada. bueno, tú interpretaste lo que quise Claro. decir. La sociedad dominicana en los últimos 20 años ha migrado de una sociedad altamente rural a una sociedad altamente urbana, pero de una sociedad analfabeta ha pasado a una sociedad alfabetizada Y de y a conocimiento. una sociedad de conocimiento especializado. Sí. Entonces, ¿quiénes se han quedado atrás? La mayoría de lo que hacen vida en partidos políticos. Y tú lo ves en cualquier entrevista, en cualquier tema de debate, que no te dominan nada, y todo se circunscribe a hacer el denominado amarre. Sí. Entonces, actuar sobre el criterio de los amarres y no ver la sociedad en movimiento, entonces está llevando a muchos dirigentes políticos a cometer errores, y no tan solo dirigentes políticos, No, incluso muchos. hasta personas que hacen vida de tipo de análisis en estos medios de comunicación. Sí. Entonces, lo que quiero llamar a la atención es que hay una sociedad receptora que tiene criterio de evaluarte y quizás hasta lo tenga mejor que tú. Ya sí. O sea, la etapa, lo que Darío está explicando, es que la etapa en que fulano es un viejo zorro, que es un marrullero, ya eso pasó. Eso pasó en la historia. Eso pasó. Ahora hay que irle a esta sociedad que tal vez tiene muchos déficits, obviamente, claro, un país subdesarrollado, pero hay que ir a esta sociedad con cuestiones de la época. Eso de amarrar chivas y cosas. No, ya eso pasó. Eso pasó en la historia. Es más, ¿quieres que te diga algo? Este proceso del 2020 va a cerrar un ciclo político en la República Dominicana. Hay mucha gente que se despiden en este proceso, aunque sean jóvenes, de incursionar, aunque sean jóvenes, porque no es joven por lo físico, no joven es joven por las ideas. Sí. Entonces, como esas ideas envejecieron antes de tiempo, cumplieron su ciclo, cierran ahí mismo con ese ciclo. Lamentablemente, porque lo que queremos es que haya más opciones, pero opciones, como tú señalas, opciones adaptadas a la época, a la sociedad del conocimiento. Claro. No eso de estar tirando frases cohetes que se diluyen a las 24 horas. De que yo no cojo corte, yo amarro la chiva. Todos esos criterios tan brutales desaparecen en este proceso, en este ciclo político. El 2020 inicia un nuevo ciclo social, económico y político y hasta cultural en la República Dominicana. El año próximo hay un cierre e inicio de otro ciclo de cara ya a la década del 30. En el caso del PLD, el doctor Leonel Fernández está puntero en todas las encuestas, pero cuando vemos el discurso del presidente, como que no quedó claro de que él se vaya a comportar como árbitro, y que es el papel que le corresponde al presidente de la República, incluso dentro de su partido. En el sector del presidente Leonel Fernández, ¿cómo ven eso? Bueno, yo no soy vocero, ¿verdad? No, pero... Sino como analista, claro, te puedo dar mi opinión en la dirección siguiente. Mira, la conclusión exitosa del periodo o esta etapa del presidente Danilo Medina va a estar en función
de cómo él administre las emociones, la parte de su ángulo de árbitro en este proceso. Y me imagino que él sopesará salir bien. Entonces, una forma de salir bien es buscar el punto de equilibrio en esta dinámica que está sometida a la sociedad dominicana con destino a las elecciones del 2020. Entonces, en ese sentido, pienso que la razón debe de imponerse. Eso es lo que uno espera. Yo hablaba de una encuesta que salió en el día de hoy en el Sin Diario. Tú como analista, tú tienes otras informaciones. Bueno, yo comparto lo que tú dijiste. Primero, la credibilidad de la encuestadora, que no había sido conocida, no había visto esa encuestadora, pero si hizo una publicación y el periódico la publica, se supone que esa empresa encuestadora le merece alguna credibilidad. Está registrada y tiene un cierto nivel de credibilidad, porque tú no puedes descartar ninguna encuestadora porque a ti no te guste, porque tú no la conozcas, porque los resultados que está ofreciendo no se corresponden. Pero ahí viene lo que te decía ahorita. Los dominicanos saben mucho de pelota y de política. Sí. Entonces, de una vez la gente cuando ve datos, dice, y a fulano lo conocen en Pedernales, a Perencejo y a Mengano lo conocen en Vengan a Ver de Duvergé. Entonces comienzan a zonificar el conocimiento de la figura, y cuando sale la palabra no, entonces te das cuenta a dónde fue que midieron el porcentaje. Entonces con eso hay que tener un poquito de cuidado, porque en verdad, por ejemplo, el porcentaje que le atribuyen a Collado, tú dices, bueno, Collado no es alcalde de Higüey, es alcalde de la ciudad. Por supuesto, lo van a conocer aquí en la ciudad. Entonces... Pero además no es precandidato. No es precandidato. ¿Cómo tú lo mides? Lo mide. Bueno, ya tú dijiste que en la medición, hay una medición en la cual ya tú estás consciente que tu medición, tu puntaje es mayor que algunos precandidatos. Sí. Y a veces cuando uno ve esos porcentajes bajos, se da cuenta por qué son candidatos agresivos, aspirantes agresivos. Porque el encono. Exacto, porque si tú te das cuenta, la agresividad, que es otro elemento negativo en la política dominicana, la agresividad del discurso tiene una relación directa con lo que es la medición que le va a dar, con el posicionamiento. Entonces, el aspirante ahí también tiene que tener cuidado, que no te arrastren esas emociones, sino que las encuestas, como su propio nombre lo indica, son una guía para trabajar. Te midieron, ¿qué ocurre? Entonces, hay mucho porcentaje de esos que están ahí que se parecen bastante a los aspirantes, pero habría que ver. No sé por qué los aspirantes nunca se acogen a la medición, dice que lo midieron mal, siempre salen bajos. No, porque es duro tú pasarte 3 o 4 meses acabando con una figura como Leonel Fernández y recorriendo el país y llenando incluso espacios importantes como el Palacio de los Deportes, etcétera. Y en todas las encuestas tú no pasas de 0 puntos y algo. Te va a ser muy duro. Yo digo que los números le pasan por encima. Sí. No se detienen en ello. No, entonces debe ser duro para eso, para esos aspirantes. Pero vamos a ver, en el devenir inmediato, lo que quiero decir es que la sociedad dominicana es una sociedad distinta. Y entonces tú no puedes actuar en la sociedad dominicana de hoy como se actuaba en la década de los 90, por ejemplo, o en la primera década de este siglo XXI. Claro. Todo cambió. Pero hay gente que parece que no se dan cuenta. Hay que adaptarse. Y a veces hay gente que cree que se adaptan al cambio porque encienden una computadora. Ajá. Eso no es adaptarse, es una parte mecánica de un aparato electrónico. O que tú chatear
o que tú estás en las redes sociales, ya tú estás adaptado al cambio. El cambio es más allá de eso. Es un componente del cambio. Encender una computadora lo hace un perro amaestrado. Gracias, Lali. Exacto. Terminamos. Terminamos. El tiempo se nos va rápido. Rapidísimo. Y así pasa en la vida también. Sí, gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir, como siempre, temas importantísimos que tratamos con Daris Javier, conocedor profundo de la economía y sobre todo de la economía dominicana, que la ha estudiado y la ha documentado. ¿Sí? Entonces, es importante hablar contigo. Gracias, Nelson. Igual yo estar aquí. Gracias. A ustedes gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con N Meridiano y el bloque comercial que sigue a continuación.